Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión quería hablarles acerca de la simiente de la serpiente, un tema que llevo tocando ya bastante tiempo. Y en mi libro realicé un estudio a fondo en el capítulo 2 que se llama Algo extraño sucedió en el Edén. Dice Proverbios 25:2, es la gloria de Dios ocultar una cosa, pero el honor de los reyes es investigar un asunto. Es que el tema en cuestión no es algo sencillo de detectar nada más abrir el libro del Génesis, pues la mayoría toma de manera literal el pasaje de la serpiente, Adán, Eva y la manzana, y omite el misterio oculto detrás de estas líneas, aunque básicamente es lo que dice la Biblia al principio para explicarnos cómo fue que llegamos a este lugar. De verdad, en serio, todo por culpa de un aperitivo frutal. Sin embargo, a medida que avanzas la lectura de la Biblia, comienza en ti una leve sospecha de que algo no cuadra dentro de todo el esquema bíblico, sobre todo cuando llegas al Nuevo Testamento y apreciamos la manera en que Jesús y los apóstoles se refieren a los sucesos del Génesis. Por ejemplo, el apóstol Juan dice que Caín era del maligno y el Mesías llamó a los líderes de aquel entonces raza de serpientes, además de ratificarlo con una célebre parábola que es la del trigo y la cizaña. Pues efectivamente existe entre nosotros en este plano existencial otra simiente, otra semilla genéticamente distinta a nosotros. Hay dos envases, dos recipientes diferentes, los humanos y los linajes de la serpiente, ¿no? Bien, y es aquí cuando llegas a estos versículos del Nuevo Testamento, cuando el subconsciente te invita a rebobinar nuevamente todo y retomar otra vez la lectura del Génesis, pero esta vez con mayor madurez, la cual te ayudará a quitarte la venda de los ojos. En realidad no está mal explicar en primera instancia que lo sucedido en el huerto fue producto de un error en la dieta de Eva. También cuando somos niños inocentes nos cuentan que las cigüeñas son las encargadas de traer a los bebés. Ahora bien, el inconveniente surge si cuando eres un adulto sigues creyendo que un bebé lo trae la cigüeña. Entonces sí que tienes gravísimos problemas. No obstante, Pablo dijo que todos en algún tiempo fuimos niños y bebíamos leche, pero llegados a la madurez, es necesario un alimento sólido. Por ende, la versión aperitivo manzana solo es la leche inicial, mas cuando ya maduras, comprendes que algo extraño sucedió en el Edén. Y la versión inmoralidad sexual es ese alimento sólido que necesitamos para despertar y es algo que nos ayudará a ensamblar adecuadamente las piezas del rompecabezas bíblico. A partir de aquí descubrirás por qué las casas reales europeas tienen tanto poder o también qué razones llevaron a Josué a cometer un genocidio contra los cananeos y por qué motivo este mundo se encuentra inmerso en una debacle total e inmoral, donde las universidades arruinan el conocimiento, los gobiernos socavan la libertad y las religiones acaban con la espiritualidad. ¿Lo ves? Todo está al revés. Es obvio que la reacción de un niño ante una explicación detallada sobre cómo llegan los niños al mundo se convertiría en algo contraproducente para este niño. Entonces todo lleva un proceso y todo depende de la madurez del sujeto. Es por eso que la primera impresión que se lleva cualquier cristiano ante la información que estoy brindando es fruncir el ceño,
Y es lo mismo que haría un niño cuando le explicas el significado de la palabra esperma, por ejemplo. Pues arrugarías sus cejas y se llevaría las manos a la cabeza. Es una reacción normal. Inclusive yo con amigos cercanos que he compartido este conocimiento sobre la actividad inmoral en el huerto del Edén, algunos me han llegado a decir que lo mío es otro evangelio. Pero yo les contesto simplemente que no se trata de otro evangelio y que solamente cambié de alimento. Reconozco que es un poco chocante. Quizás estarás un par de días inmerso en una disonancia cognitiva, pero finalmente, al final del trance, verás que con esta clave podrás ahondar mejor en los misterios del reino de los cielos. Pero no estoy hablando de esoterismo, de ocultismo o de cábala. Simplemente es cuestión de leer la Biblia y llegar a entenderla correctamente. Por eso declaró Jesús de Nazaret lo siguiente en un pasaje célebre que aclara bien lo que les estoy diciendo ahora mismo. Dice él: declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es decir, que él mismo manifiesta que hay cosas escondidas desde el principio del tiempo. Bien, la parábola del trigo y la cizaña es una explicación homogénea que resume el funcionamiento de este pútrido sistema. Y aquí Jesús ofrece con esta parábola una versión más amplia sobre lo sucedido en el huerto del Edén y la respuesta a un misterio oculto desde la fundación del mundo. Yo, cuando me convertí en un bloguero y activista anónimo a estudiar la Biblia por mi propia cuenta y cuestionarme el sistema esclavista en el que vivimos, yo no sabía que el peor enemigo que iba a encontrarme sería la ignorancia de los religiosos, que aunque asisten cada domingo a la iglesia, no son capaces de discernir esta parábola simple, sencilla y directa. Pero más allá de todo, he llegado a la conclusión de que el problema no está enraizado en los religiosos o los cristianos, sino en los actuales líderes eclesiásticos que, sin darse cuenta, han convertido las iglesias en auténticas guarderías llenas de niños que se alimentan con biberón, donde nadie tiene hambre por alimento sólido, lo cual les produce inanición existencial. Es un grave error creernos expertos sobre temas espirituales cuando no hemos sido capaces aún de entender el significado de la palabra simiente, ni saber el método de reproducción de una semilla. No en vano dijo el maestro de Galilea que si las cosas terrenales no entendemos, mucho menos comprenderemos los asuntos celestiales. Y definitivamente esto es importante porque a medida que avanza el reloj y nos adentramos en el turbulento escenario político y social de este tiempo, nos vemos con la responsabilidad de comprender mejor aquellos misterios primigenios que son difíciles de asimilar para nuestra razón. Pues para comprender el presente debemos analizar minuciosamente la historia. Quizás haya algo que se le está escapando y para asimilar esta información deberás ser paciente. Desde ya te advierto que este conocimiento no es para niños espirituales, sino para personas que están cansadas de este sistema dominado por el padre de la mentira. Además, te recuerdo que yo no pertenezco a ningún grupo religioso y te invito a ti a despojarte de cualquier disfraz doctrinal para de este modo poder digerir correctamente esta información y la Biblia. Hasta que no entiendas el origen, no podrás comprender el resto de la Biblia. Por ejemplo, en álgebra, cuando cometes un error al inicio de cualquier ecuación, tendrás a la postre como resultado un auténtico desastre. Entonces, es fundamental comprender a plena cabalidad el libro del Génesis y despertar así correctamente tu percepción.
Este asunto, como la actividad entre Eva y la serpiente y el surgimiento biológico de otra simiente, además de profundizar también en las razas Nefilín, Refaín y Giborín, o la hibridación humana de esa época, son algo primordial para tu crecimiento. De lo contrario, seguirás bajo hipnosis cognitiva, atrapado en el engaño de una falsa creencia sobre una fábula de manzanas y serpientes parlanchinas. Entonces, bien, dice Génesis 4.1 y Génesis 4.2 así: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he ganado varón por el Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ok, primera pregunta: ¿Adán es realmente padre de Caín? Dice aquí, en algún lugar de la Biblia dice que Adán engendró a Caín. El verso parece bastante claro, pero yo le planteo lo siguiente: si Caín es hijo de Adán, ¿por qué no aparece en las genealogías de Adán? ¿O por qué el Mesías dijo literalmente que Caín era del maligno? Evidentemente, si asumimos que Adán es padre de Caín, estamos diciendo que Adán era el maligno. Y entonces aquí ya comienza a descuadrar todo el resto del esquema. Ten en cuenta que este pasaje del fruto prohibido es una metáfora para niños. Cuando ya creces, puedes entender que en realidad Eva fue seducida por la serpiente. Su interacción fue reproductiva y dio lugar al nacimiento de Caín, cuya semilla es de la serpiente. Luego Adán fue persuadido para unirse al acto y entonces cuando Adán conoció a Eva o tuvo una relación sexual con Eva, la mujer ya estaba embarazada de la serpiente. Esto se ha demostrado científicamente que es posible y existen innumerables casos que se describen como fecundación múltiple o heteropaternal. Esto quiere decir que varios óvulos son fecundados en dos actos sexuales separados. De acuerdo a varios estudios, puede ocurrir por distintos factores. Uno de ellos es cuando dos periodos de ovulación ocurren muy seguidos y ambos óvulos son fecundados por dos hombres distintos. O también cuando en el mismo periodo de la mujer ovula dos veces y entonces es fecundada por dos hombres diferentes. Han habido ya varios casos documentados sobre este asunto. Pero sin embargo a muchos les basta con comprender simplemente el sentido literal de la actividad en el huerto. Toman la idea de que Eva se comió una manzana de un árbol que estaba sembrado en el huerto y que en el árbol vivía una serpiente con patas y que además hablaba. Entonces, del mismo modo, si creemos que el árbol de la vida era un tronco con ramas, debemos, bajo esta misma lógica interpretativa, también pensar que cuando Jesús dijo que Él era el pan de vida, se refería a que Él era un trozo de harina horneada. Entonces, no es correcto este método de exégesis. Quizás sea hora ya de empezar a examinar los patrones de tu manera de ver la Biblia. Bien, cuando paseas por un huerto no es posible encontrar un árbol que tenga el poder de concederte la sabiduría mediante la ingestión de su fruto. Es lógico que la metáfora consiste en algo más allá de la simple conclusión de la desobediencia. La semilla de un árbol se encuentra en la fruta y los árboles se reproducen mediante la polinización, según su especie, obvio. No disponemos del dato teológico de cuántos años vivieron Caín y Abel, ni cuánto tiempo pasó entre el parto de Caín y el parto de Abel, ni si fueron mellizos o si nacieron en momentos diferentes. Por lo tanto, el tema da lugar a un misterio listo a ser revelado. Aunque dirás que si no lo pone la Biblia es porque no es importante.
Quizás sea motivo que la intención del escritor del Génesis es ocultar y revelar a la misma vez este conocimiento, teniendo en cuenta que se está narrando una metáfora para niños, porque el Génesis es el primer libro, eres un iniciado cuando abres la Biblia. Quizás esto es muy chocante, ¿no? Entonces te lo ponen de manera metafórica. Así que el pasaje de Génesis 4.1 como evidencia de la paternidad de Adán no es muy factible, ya que cuando la Biblia habla sobre genealogías es muy explícita y contundente, no da lugar a ninguna duda. Por ende, yo les invito a teólogos y seminaristas bíblicos a que revisen su método de interpretación, pues están traicionando a la verdad y a los fieles que asisten a sus sermones. Definitivamente tú siempre vas a decir que Génesis 4.1 está diciendo que Caín es hijo de Adán, pero yo te voy a demostrar ahora mismo aquí que no lo dice. Veamos, en las demás genealogías que se mencionan en la Biblia siempre se utiliza un vocabulario muy contundente para determinar las descendencias. Por ejemplo, así dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob a Judá. Este es un molde de lo que viene a ser una genealogía. Entonces, si leemos despacio nuevamente Génesis 4.1, notamos que Adán es excluido de ser padre de Caín mediante el pronombre la cual. O sea, el pronombre la se refiere a ella y no a él. Son detalles gramaticales que debemos tener muy en cuenta, pues vemos que este mismo sentido semántico se utiliza en la genealogía de Jesús. Dice Mateo 1.16: Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús. En pocas palabras, Adán era exactamente tan padre de Caín como José lo era de Jesús. ¿Lo ves ahora? Por ejemplo, si Adán hubiese sido padre de Caín, lo hubiéramos leído de esta manera: conoció Adán a su mujer Eva, del cual dio a luz a Caín. Y si José hubiese sido padre de Jesús, lo hubiéramos leído de la siguiente manera: Jacob engendró a José, el marido de María, del cual nació Jesús. Pero, como hemos comprobado, este no es el caso, y en ambos pasajes se utiliza un pronombre femenino, en este caso la cual, señalando quién es la madre, pero excluyendo de responsabilidad a Adán y José respectivamente, de modo que el escritor deja la incógnita servida sobre la mesa, abriendo una puerta a este misterio. Es decir, mira, la correcta utilización de un pronombre relativo sería de la siguiente manera: el cual es masculino y es para José, la cual es femenino y es para María, los cuales es para ambos. Ahora bien, es importante ir poniendo el énfasis adecuado en cada pasaje, pues la Biblia, cuando trata de genealogías, no da pie ni opción a ninguna duda. Prueba de esto es que en todos los pasajes donde se narra un salto de generación a otra generación, lo hace de forma muy clara, utilizando términos muy evidentes, como en el caso que te expliqué hace un momento. Cuando dice Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob a Judá. Aquí no hay ninguna duda. Sin embargo, esto no sucede cuando explica la genealogía de Jesús o la de Caín. Entonces, en Mateo 1.16 vemos que se habla de José siendo el marido de María y aclara muy bien las dudas, pero no dice por ningún lado que José sea el padre de Jesús, ni tampoco da lugar a una interpretación sobre que Jesús fuera engendrado por José, sino más bien se narra de manera idéntica a Génesis 4.1 sobre Adán y Caín. Insisto y repito, cuando la Biblia narra genealogías, utiliza una terminología muy indicativa sobre quién engendra a quién. Es una completa irresponsabilidad dejar en manos de un pronombre o nexo gramatical un asunto tan crucial.
Desde luego, al no estar muy clara esta situación, es necesario recurrir a otros versículos del relato bíblico para comprender qué fue exactamente lo que sucedió en el Edén. Así, cuando nos dirigimos hacia los pasajes posteriores de la Biblia, encontramos que algo extraño sucedió en Edén, que el relato del Génesis empieza a tomar otra connotación, otro color, y eso es lo que llevo analizando durante bastantes años. Bien, entonces, esta sería la explicación clave para entender Génesis 4.1 y a partir de aquí entender el resto de las conexiones bíblicas, uniéndolas todas en un solo hilo histórico. Bien, y para ir finalizando, por último, si sientes que lo que crea que está pasando en el mundo es tanto físico como espiritual y sin embargo no puedes resolver el enigma de qué es lo que se mueve debajo del escenario, entonces ponte cómodo porque esta información es para ti. Hasta la próxima.